Muy bien amigos, ya estamos de regreso. Efectivamente, como comentábamos en el bloque anterior con Raxo, para esta edición, pues hemos reservado un tema jurídico de palpitante actualidad, que tiene que ver con la problemática penitenciaria, que tiene que ver con la criminalidad y el hacinamiento, y con un tema que además es fundamental y en este momento es además agenda política, porque diversos candidatos para las próximas elecciones en unas cuantas semanas están proponiendo, inclusive cada quien a su estilo, una mejora y reforma del sistema penitenciario. Para hablar sobre estos detalles y sobre este importante aspecto jurídico, hemos convocado a la doctora Amanda Rumiche Martínez. Ella es especialista en Derecho Penal y en Derecho Penitenciario, egresada de esta casa de estudios, compañera de promoción para Mayores Cenas, además, no la veo yo hace un buen tiempo, y además preside y es coordinadora de una importante asociación que se llama CODEIN, ¿ok? Una comisión de defensa de los derechos de los internos. De manera que tiene tremenda autoridad para hablar sobre estos temas. Le damos la bienvenida a Radio Estación Upao. Doctora Rumiche, ¿cómo estás, Amanda? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por estar en este segmento, pues, para hablar sobre el sistema penitenciario de nuestro Perú. Efectivamente. Muchísimas gracias a ti por tu visita y quería empezar de pronto que nos hables un poquito de esta asociación. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuáles son los fines que persigue? Esta asociación se llama CODEIN Perú, que es la asociación que defiende los derechos de los internos del Perú. Nació a base de la pandemia porque, como ustedes saben, había hacinamiento, había aislamiento para todos los internos. Nosotros tenemos el lema que el interno perdió su libertad, más no sus otros derechos. Entonces, si están pagando una condena dentro de un centro penitenciario, pero tienen derecho a la salud, a la vida y a un trato digno que no se le está cumpliendo. Sé que muchos de ustedes que están escuchando esta radio van a decir, no, pero ¿por qué a los delincuentes se les protege? ¿Por qué no se acuerdan? Porque eso es lo que pasa. Tenemos la página de CODEIN Perú en Facebook, en Instagram y en TikTok, donde venimos viendo toda nuestra trayectoria desde el año 2020 hasta el momento. Magnífico. Ahora, ya que lo mencionas, efectivamente los derechos de los internos, de los delincuentes, de los encausados, etcétera, están soportados por un conjunto de normas, ¿no es cierto?, legales, constitucionales, incluso supranacionales. Sin embargo, esto no es suficiente. Por eso es que existen asociaciones como la tuya. Así es, lo que pasa es que a los sentenciados o muchas veces a los que están aún en prisión preventiva o en etapa de investigación, se les sigue una cacería de bruja, podríamos decir nosotros, ¿no? Porque no se le debe de tratar igual a los que están recién investigándose como a los que ya están sentenciados y a las personas que están por primera vez dentro de una cárcel peruana. Es muy diferente, ¿no? Aunque a todos los quieren poner en el mismo saco o en el mismo costal, como se podría decir, ¿no? Quiere decirnos, Amanda, entre líneas, que no hay una debida selección o preselección, digamos, de las personas que conforman finalmente los penales. No, lamentablemente en nuestro Perú no existe eso, a pesar que existe el Instituto Nacional Penitenciario, que es el INPE, no hay. Dice que hay una selección para los primerizos, para eso, pero no, lamentablemente en una misma celda está hasta el delincuente que tiene tantos ingresos dentro de un penal como la persona que recién ingresa por una confusión, por una mala defensa o por siendo inocentes. Hay dentro de las cárceles peruanas hay personas que son inocentes y aún así están dentro de una cárcel. Lamentablemente nuestro Perú la prisión preventiva lo ve no como una situación que puede ser a esquiva, sino una que se debe de dar, por tanto, por el delito que se encuentra o por la pena que tiene incrementada ciertos delitos, ¿no? Interesante, porque evidentemente una situación como esta irregular va a tener consecuencias jurídicas, sociales, hasta psicológicas, ¿no es cierto?, de los internos. ¿Desde cuándo comienza a fallar el INPE? Porque hasta donde yo conozco, que no soy de la especialidad, Amanda, el INPE empezó bien, ¿no es cierto? Sus funciones estaban muy delimitadas, su personal muy técnico, etcétera, pero de pronto, de un tiempo a esta parte, comienza a pervertirse, creo, las funciones tan delicadas de esta institución. Lo lamentable de esta institución es que siempre empieza desde la cabeza, desde una persona corrupta como hemos tenido el presidente que recién acaba de salir, como a cada director que pone dentro de los centros penitenciarios. Lamentablemente, digo yo, no pone gente capacitada, gente capaz de poder llevar esto, y lo único que llevan o lo único que ven esto es la economía. ¿Por qué digo eso? Porque si bien no lo saben, dentro de un sistema penitenciario o dentro de una cárcel hay los llamados economatos.
Y lamentablemente por cada persona o por cada interno que lleva un economato adentro se ganó mucho dinero. Es más, en el penal de Lurigancho son más de 20 pabellones y al interno el mal delegado le cobra, el mal delegado para hacer una llamada le cobra, para ir a un taller que es su derecho se le cobra, para ir a la asistencia social se le cobra, para ir a tópico se le cobra por una pastilla. Dentro de un penal todo es caro. Si acá en un agua está 2 soles, dentro de un penal está 4 o 5 soles, una gaseosa. O sea, ¿de dónde viene la corrupción? Desde la cabeza, porque no hay. Incluso recientemente, hace menos de 4 días, se han nombrado nuevos directores de los centros penitenciarios y son los mismos que están investigados, son los mismos que tienen actos de corrupción. Es más, hay un director que estaba en penal de Ancón 1, que es de penal de máxima seguridad. Ajá. Y que por un video, y que hay pruebas que refieren que permitió el ingreso de drogas, pero a ese director lo trajeron acá a Trujillo supuestamente para poder ayudar a hacer esto que estamos viviendo en esta delincuencia, en esta atribución que estamos mal, ¿no? Porque no podemos ni caminar libremente, pero ese señor vino acá a Trujillo y también está siendo investigado por una organización criminal. La Fiscalía recién acaba de pronunciar si se ha formalizado la investigación, o sea, todavía. Y ahora está nombrado nuevamente como director, o sea, no hay gente capaz. No hay gente especializada para poder hacer, solamente son sus allegados, o qué más hay detrás de todo eso. Interesante. Bueno, efectivamente, apuntando a lo que tú mencionabas, el último director nacional del INPE ha tenido que haber una tremenda presión mediática, sabiendo los antecedentes de este señor, sabiendo los audios, los videos, las acusaciones de fiscalía, etcétera, y ha tenido que esperarse, ¿no es cierto?, que haya todo este tipo de presión para finalmente sacarlo. Como muy bien dice la doctora Amanda Rumiche, pues cuando la cosa empieza por la cabeza, de pronto es difícil un poco ensayar algunas reformas. Ahora, ya que mencionabas, Amanda, el tema de los derechos, ¿cuáles son los principales derechos que se les priva a una persona que por alguna eventualidad, justificada o no, esté dentro de un centro penitenciario? ¿Ok? ¿Y cuáles son derechos que no deberían privárseles? Claro, lo principalmente se les priva de la libertad, porque están condenados, sentenciados o están en etapa de investigación, como le estaba diciendo. Otra cosa es que solamente a ellos se les priva de esto, pero no se les priva de la salud. Lamentablemente dentro de nuestros centros penitenciarios no hay médicos especialistas, no hay enfermeras, hay personas, hay internos que tienen cáncer terminal, y está dentro de un penal con el hacinamiento, con la cantidad de internos que hay dentro de una celda, porque no estamos hablando de 15, 20, en Ancón 1. 15, 20, 30 personas dentro de una celda que es 4x4. Y estas personas, muchas de ellas son de la tercera edad, son con cáncer terminal, o sea, la salud. No se les puede llevar al tópico, o no se les puede llevar al hospital, que es para ellos su seguridad. Si nosotros acá cuando nos enfermamos por una gripe o alguien que tiene cáncer, se ve cómo se dan las quimioterapias. Y para sacar esto y para que el interno salga de ese lugar, es una calamidad. Y no solamente el interno es el que sufre, señores, sino también la familia. La familia penitenciaria que está también encarcelada dentro de las cárceles, porque el trato que se les da fuera de los penales es inhumano. Para una persona que primera vez cae, su familiar, no es posible que se le revise hasta por demás. Dice, ¿cómo entra la droga? ¿Cómo entran las cosas ilegales? Señores, ¿cómo entra? Si hay investigaciones con los mismos simples, los mismos servidores, que se está demostrando que ellos son los que ingresan. No todos. Correcto. Hay personas que son buenos simples, como hay personas malas, pero aún siguen ahí dentro de los cargos. Bien, efectivamente, sí. Bueno, es una situación dramática, es una situación jurídica también compleja. Como tú sabes, Amanda, hay una resolución del Tribunal Constitucional de hace algunos años que efectivamente ponía la pica en Flandes porque hablaba de toda la emergencia, ¿no es cierto?, que implicaba el sistema carcelario en nuestro país en materia de vulneración de derechos, en materia de hacinamiento. Y ahí me va precisamente en este contexto la siguiente pregunta. ¿Cuánto crees que ha mejorado o involucionado, en todo caso,
el INPE en los últimos años? Porque si ha involucionado, si la cosa no va para mejor, implica ello necesariamente una reforma, o hay que generar nuevos emprendimientos paraestatales, o en todo caso, pero algo hay que hacer al respecto. ¿Cuál sería tu evaluación así en términos generales y conociendo que además tú eres una versada en estos temas? Lamentablemente dicen las autoridades y los políticos que ahora se escucha, vamos a mandarlos a los delincuentes a las alturas, vamos a mandarlos o enviarlos a penales de alta seguridad. Señores, esa no es la solución. La solución está aquí mismo, en los mismos penales. ¿Por qué no reformar los penales? Hay espacios en los penales para que se puedan ampliar, para que puedan mejorar. ¿Por qué no se hace esto? Pero sin estar con los cobros excesivos. ¿Por qué no? Por ejemplo, aquí no ir tan lejos. ¿Por qué no el penal de Milagro? Ajá. Hay espacio, hay talleres, pero hasta los mismos talleres se les cobra a los internos para poder ingresar. ¿Por qué no se hace ese diálogo entre las autoridades que están ahora presentes con las autoridades del INPE? ¿Por qué no se da esa oportunidad a aquellos internos que quieren cambiar? Aquellos internos que necesitan esa segunda oportunidad, porque sí hay segundas oportunidades. Claro. Bueno, ya tú has mencionado que efectivamente hay unas propuestas que de pronto por ahí lidian no necesariamente con el razonamiento lógico o elemental, pero que llama mucho la atención viniendo de quien vienen, ya lo mencionabas. Lo que hemos conocido el fin de semana, por ejemplo, de un candidato que habla de llevar en las profundidades de la selva a un campamento a todos aquellos que están purgando una condena y que no puedan salir porque alrededor, ¿no es cierto?, va a estar la chuchupe, ¿no es cierto? Y que por supuesto tiene un veneno mortal y que de alguna forma creo la chuchupe lo van a integrar al INPE. ¿Cómo va a funcionar esto? Pero en todo caso creo que habría que tener de pronto un poco más de seriedad en la propuesta, precisamente por lo que ello implica en un tema tan complejo. Ahora, usted mencionaba, Amanda, el tema del milagro. Por favor, cuéntanos un poco, revela a nuestra audiencia efectivamente cómo es la realidad de el penal del Milagro. Ya no nos vayamos muy lejos, de pronto Lurigancho u otros penales del centro o de las alturas. ¿Cuál es la habitabilidad, cuál es el hacinamiento del penal del Milagro y cuáles son los principales problemas que al día de hoy se presentan? Bueno, lamentablemente en el penal del Milagro sí hay una capacidad para 2.000 internos, ahorita pues está sobrepoblado. Hay más de 5.000 internos dentro del penal, entre régimen de ordinario como régimen de máxima seguridad, ¿no? Refieren muchos de que existe el ingreso de droga. ¿Por dónde ingresa esa droga? ¿Por dónde ingresan los objetos ilegales? Vemos que nuestro presidente es el caballito de batalla y la que le ha dado popularidad es las cárceles peruanas. Okay. Pero solamente lleva su cámara solamente para la fotografía. Porque yo le invito al presidente y a toda autoridad que vaya el momento que dan la comida o la paila, como le llaman los internos, dentro de un centro penitenciario, porque ese día es el mejoramiento para ellos. Es más, dentro de ese penal hay espacio. Dicen, vamos a hacer... Yo he escuchado a autoridades de la región que dicen, vamos a hacer un penal a las alturas, vámonos a Usquil, a Patás, porque ahí se van a morir de frío. Pero no están pensando que este penal que está acá lo pueden hacer mejoras. Se puede ampliar porque hay terreno todavía, porque se puede ampliar y hacer talleres. La gente o los internos dentro de un penal lo que necesitan es el trabajo, necesitan ocupar su mente. Ahora, yo no digo que todos quieran que además es un mandato constitucional, hay que mencionarlo, ¿no? El taller les sirve a los internos para hacer su resocialización. Ahora se les está impidiendo con este presidente el no ingreso. Antes eran 2 veces a la semana, ahora una vez semanal a las mujeres y los niños. En otros penales no hay ingreso de niños, en ese penal sí hay, pero ¿qué pasa? ¿Cómo los revisan? ¿Cómo son los atropellados hasta los mismos menores de edad? Ahora dice, no, pero hacen una lista para sacar a internos que supuestamente están mal, que supuestamente son lo peor. ¿Y quién ve esa lista? Para sacar a dónde, para lancharlos. Para lancharlos, como dicen, para llevarlos a otros penales. ¿Quién ve esa lista? O van y se acomodan conforme el criterio del delegado de cada pabellón. Ahora, hay un azulito que dentro de los penales se utiliza,
Pero ¿qué pasa con el interno que tiene ese derecho de llamar a la familia? Si la familia no está dentro de un centro penitenciario, no hay soporte para el interno y ese soporte se puede perder si es que no se permite. El interno es un ser humano como otro cualquiera, sí. Tiene hijos, tiene esposa, ajá, tiene padres, entonces se necesita el soporte familiar para poder resocializar. Ahora, dice, todos los penales, todo viene de los penales. Señores, no todo viene de los penales, porque ya hay no solamente el hacinamiento, ya se les supuestamente con todas las riquezas que hay se les ha sacado todo lo prohibido, pero siguen las bombas en Trujillo. En cada puesto hay una bomba. ¿Por qué no se ve eso afuera? ¿Por qué solamente dentro de los penales? Yo no digo que todos los internos sean unos santos, ni que todos los internos no tengan culpabilidad. Hay internos que quieren cambiar, principalmente los primerizos. Penas altas para los de tráfico ilícito de drogas, que son de 20 a 25 años siendo burrieres, por 250 gramos, por medio kilo. Claro, yo digo, está mal que hayan cometido este error, pero se les pone con la 297 que no tiene ningún beneficio, solamente el 6x1, pero trabaja, pero estudia, pero pagan su resocialización dentro del penal. ¿Por qué no darle esa oportunidad a estos internos? Efectivamente. Bueno, y además se trata de un mandato constitucional, ¿no es cierto? Que de pronto el Estado está obligado un poco a implementar esta prerrogativa. Ahora, ya que mencionas el milagro, y creo que este problema en la mayoría de los penales, ¿por qué no funcionan los benditos bloqueadores? Porque tú decías, no solamente en los penales, ya está muy bien, pero especialmente en los penales. O sea, se comprueba que efectivamente muchas veces de allí viene la orden, de allí viene la directiva, etcétera. Pero no funcionan por alguna razón, obviamente me parece a mí interesada de que estos bloqueadores estén ahí inservibles. ¿Cómo anda el caso en particular en el milagro? Lamentablemente solamente desde hace muchos años lo tienen los bloqueadores una empresa, la cual todo el mundo critica y habla. Si no funciona un bloqueador, ¿de parte de quién? ¿De los internos? ¿O de la misma empresa? ¿O de los simples? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué no se averigua? ¿Por qué no se hace una investigación sobre estos contratos que han existido? Proncitet, ¿qué hace por estos bloqueadores? Si saliendo del penal a unas cuantas... Hay todavía líneas, sistema y todo eso. ¿Por qué no se averigua qué más hay sobre esos contratos? ¿Por qué por tanto tiempo y no funcionan? Ajá. Obviamente, hay unas respuestas ahí, ¿no es cierto?, que hay que atender. Ahora, nos están preguntando por las redes, efectivamente, Amanda, si usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con las medidas que en este momento, y que son populares, de luego, para todos lados, que es un modelo a seguir para muchos, el tema de las cárceles de Bukele, ¿no es cierto? ¿Estarías de acuerdo en que haya cada vez más represión, ¿no es cierto? Que se trate de disminuir finalmente los derechos humanos, que como tú muy bien dices, le corresponde también, inclusive a estas personas. ¿Crees que al final eso podría ser una solución a los problemas acuciantes que estamos viviendo de criminalidad? Una cárcel de Bukele, pero con buenas autoridades. Una cárcel de Bukele cuando el órgano principal o la cabeza no sea corrupto. Ajá. Una cárcel de Bukele donde se le dé un buen trato, no es un ser humano el interno. Y dentro de ellos también está la familia. Entonces, una cárcel de Bukele acá en Perú, tendríamos que renunciar a muchos derechos, a muchas convenciones internacionales, a muchos tratados tendríamos que renunciar para poder establecer una cárcel de Bukele. Queremos implementar una cárcel de Bukele cuando nuestras cárceles no están bien implementadas, cuando en nuestras cárceles no hay seguridad, cuando en nuestras cárceles el INPE no funciona, señores. Ahora, yo no estoy diciendo saquemos al INPE como está diciendo el gobierno actual y pongamos a otros servidores. Mejoremos esta institución, porque hay buenos servidores y aquellos servidores que tienen investigaciones, apartémoslos. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace esa autoridad de apartar a estos malos servidores que denigran a esa institución llamada ahí? Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que también caemos ahí un poco, doctora, amigos, en el tema de la falacia de la novedad, porque supuestamente todo es nuevo, va a ser mejor, considerando que hay muchas diferencias entre lo que es Perú, por ejemplo, con el país de Bukele, para empezar, en la explosión demográfica y todo. Como si, por ejemplo, para el caso de las universidades, más universidades, mucho mejor. Pero las que tenemos, ¿por qué no las implementamos? ¿Por qué no las mejoramos? Especialmente las universidades públicas que tienen tantas carencias, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que también tiene que prestarse todavía a una discusión. Estamos conversando con la doctora Amanda Rumiche Martínez, egresada de esta casa de estudios, especialista en tema de derecho penal y de ejecución penal. Y ahora quiero preguntarte, doctora, ¿cómo va esa asesoría que deberían también tener los internos de parte del mismo Estado? Porque efectivamente
hay muchos que se olvidan cuántos años están allí, hay muchos que se olvidan que hay unos derechos que también les asisten, pero que tienen que hacerlos valer por mandato legal a través de un abogado. Y muchas veces ahí no está el colegio de abogados, a veces no están los abogados de oficio, y entonces esto se convierte en un pandemonio. Aquí en particular, cuéntanos, porque conoces además tú muy bien esta situación en El Milagro, ¿cómo está funcionando la parte legal de asesoría para los internos? Lamentablemente hay defensores de oficio muy pocos que se dedican a esto o que van a dar charlas dentro de un penal. Y no solamente hablamos de eso, sino también de los mismos órganos del Poder Judicial del Ministerio Público. Lamentablemente hay internos que tienen muchos años dentro del penal y no se les ha hecho un cómputo real de su condena. Y hay de estas falacias un montón. O hay resoluciones que están mal los nombres, los apellidos, y los internos después de mucho tiempo para hacer sus trámites, recién empiezan a buscar un abogado. Abogados particulares hay muchos que estamos dentro de la palestra para poder ayudarlos. Codeín es uno de ellos que nos le puede apoyar. Tenemos nuestras oficinas acá en Natacha, en la manzana O, lote 12, oficina 202, y el teléfono de contacto 9672965586 para poderlos asesorar. Ahora, del Estado, el Estado lamentablemente no hay defensores en cantidad. ¿No hay suficientes? No hay suficientes. No hay ¿O son incompetentes? Porque también la gente en realidad no confía mucho en ellos. Yo no quisiera decir que son incompetentes a los colegas, porque no todos son así, pero de repente el demasiado trabajo que tiene descuidan algunos casos, ¿no? Que no son todos tampoco, porque hay muy buenos colegas de la Defensoría que son excelentes patrocinando a los internos y a gente, a personas que van a ayudarlos. Y Amanda, en los últimos años tú has visto que el Colegio de Abogados, que creo que también debería un poco por ahí extender sus afanes tutelares, etcétera, ¿tiene por ahí alguna presencia también? No, nuestro colegio de abogados siempre ha sido ausente para este tipo de casos. Hay una oficina afuera del colegio de abogados, pero es para los mismos abogados, pero no hay un abogado perenne para cuando la familia que necesita o de escasa recursos económicos pueda acudir. No existe eso. Y le invitamos aquí a nuestro decano, que es nuevo en esto, que también se preocupe. Ahora, no solamente es eso, sino que cuando el abogado va a las oficinas, ahora solamente se nos da 2 veces a la semana, unas 3-4 horas para poder ingresar los documentos para la semilibertad, la liberación condicional o algún pedido extra. Pero ¿por qué no se nos permite todos los días como en otros penales? Acá en Trujillo, en el penal del Milagro no pasa eso. ¿Por qué? ¿Hay alguna consecuencia económica o por qué? Dice, no, el abogado no puede entrar, dice, dentro de las oficinas administrativas de CAE Trujillo. Tiene que venir al interno, pero para que el interno baje desde su pabellón hasta la oficina de dirección, pasa 4 o 5 controles. Y cada control, ¿cuánto crees que le cobran al interno? De 5 a 10 soles. O sea, para bajar desde su pabellón, 20 soles. Por eso es que no quiere que entren los abogados. Increíble. Y el decano del Colegio de Abogados no hace absolutamente nada sobre esto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Como dice una colega de la ciudad de Piura, es la mina de oro, los centros penitenciarios y los internos del Perú para el INPE y para las autoridades dentro de un penal. Vaya. Lo que nos dices explica muchas cosas, ¿ok? Muchas cosas que estamos viendo, pero ya no solo viendo como una cuestión excepcional, sino padeciendo, porque esto efectivamente explica también muchas cosas de cómo está ocurriendo esto en un contexto de alta criminalidad. Y efectivamente, una de las preguntas para la doctora Amanda Rumiche es si considera que la mayor criminalidad o alta criminalidad y las penas altas son la solución para esta situación que atravesamos. A mí en forma personal yo no creo de que una pena tan alta se le pueda dar a un ser humano, porque con el tiempo se transforma, se arrepiente si lo cometió el delito, porque sí hay personas culpables dentro de una cárcel, pero ¿qué pasa con esas personas inocentes que porque la conviviente lo culpó por algo, porque fue una pelea cuando estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, con las personas equivocadas? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Por qué no una segunda oportunidad? ¿Por qué no se ve a la persona, al interno, darle esa oportunidad que se necesita dentro de las cárceles? Por ejemplo, especialmente cuando son primerizos.
cuando son primerizos. Yo hablo aquí por los primerizos más, no por las personas que entran y están acostumbradas a entrar y salir a la cárcel como si fuera su casa, y que muchos de ellos dicen, acá estoy mejor. Y que muchos dicen que son irrecuperables, de pronto por alguna razón. Pero hay personas que son primerizas. Las personas, por ejemplo, que tienen apenas altas las de tráfico ilícito de drogas, que se le da el 6x1 y salen después de cuánto tiempo de condena. Hace poco yo he sacado a una persona que tenía 11 años dentro de una cárcel, pero trabajaba, mantenía en el taller, mantenía a su familia dentro del taller, donde se le puede dar más beneficios a estas personas. Eso se tiene que derogar muchas leyes que están de más aquí. Se le está hablando, ¿por qué solamente al pobre, al que no tiene plata? ¿Y qué pasa con esas autoridades que hacen lavado de activos, como ya hemos visto los cócteles, como ya hemos visto los cuellos blancos? Que no pasa nada. Solamente están en las cárceles las personas pobres, las personas que no tienen una buena defensa, las personas que no tienen dinero. Muchas veces siendo inocentes, pero están dentro de las cárceles. ¿Y por qué nuestras autoridades no? ¿Por qué no ellos? ¿Qué ha pasado con este señor presidente que hemos tenido, que está mal? A él sí, inmediatamente se le llevó y se le evacuó al hospital. ¿Tú crees que eso pasa con un interno común y corriente? No lo pasa, no pasa. Pero a él sí, porque no se le atendió, pero hace su show, hace su promoción. ¿Para qué? Para conseguir una libertad. Porque eso no puede pasar con un interno común y corriente. Somos todos, cuando caemos dentro de una cárcel, son todos iguales. Eso es lo que pienso yo en forma personal. Magnífico, efectivamente, doctora Amanda Rumiche además nos refresca un poco el tema de Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿lo recuerdas? El argentino, que evidentemente habla de que el sistema penitenciario está hecho lamentablemente para los más inútiles, habla, ¿ok? Porque los cuellos blancos, por ejemplo, o los delincuentes de alta gama, por ejemplo, no están allí. Efectivamente, no soy para ellos. Y en muchas ocasiones, a veces el derecho penal y esta normativa está hecho para el menos ilustrado, o en todo caso el que no puede zafarse de la norma. Lamentablemente es así. Ahora, hay un tema que es muy importante también, que me gustaría conocer allí su versión, doctora Amanda Rumiche. Si estaría de acuerdo usted en la privatización, bueno, ocurre de pronto en algunos otros países, ¿no? La privatización del sistema carcelario. Confiar de pronto, ¿no es cierto?, la custodia o algunas partes del sistema a los agentes privados. Eso es lo que dice la mayoría de personas que escucho, no, que con la privatización va a ser mejor. ¿Va a ser mejor para qué? Para el que tiene más dinero. Para el que tiene dinero pueda comprar una celda, para que pueda comprar una seguridad, para que pueda comprar una comida. Y los demás internos, ¿qué? Hablamos de la comida de la paila, llamada paila, que supuestamente dice que el gobierno les da a cada interno algo de 7 soles y tanto para desayuno, almuerzo, si se necesita. Ellos pagan con nuestros impuestos, a ellos los mantenemos. Señor, ¿y dónde se va todo eso? Cuando no se le da una buena ración de comida, cuando el pollo que se les da es podrido, cuando la misma leche que mandan para los de TBC o Surtele se lo roban, se lo disfrutan por otro lado. Entonces, ¿por qué tanto privatizarlo? ¿Sería lo mejor? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que debe haber una reforma. No cambiando al INPE, no cambiando su nombre del INPE, sino mejorándolo. Existiendo personas idóneas, honestas, que puedan llevar esto. Mañana entra en huelga el Instituto Nacional Penitenciario a nivel nacional. De las 68 cárceles mañana ingresa, porque no se les sube los sueldos, porque no hacen esto. Pero ¿y qué hacen cuando tantos internos se han escapado? ¿Usted cree que porque son gratis se le escapa o porque hay algo detrás de eso? Caray, esto ya parece Ciudad Gótica. ¿Cómo se llama el director del penal del Milagro, Amanda, actual? Bueno, recién lo han cambiado el señor, no recuerdo ahorita el nombre, pero viene el señor desde Lima. Ya. Viene todos sus equipos, es el presidente, el director, todos son de Lima. Bueno, hacemos este llamado a quien de pronto esté a cargo esta vez de este penal del Milagro. Estamos aquí con una especialista y que está dándonos efectivamente estas clarinadas sobre la problemática que tenemos actualmente solamente en el Milagro.
¿ok? Otros penales seguramente tendrán sus propias particularidades, pero aquí en Trujillo, evidentemente, la atención de este problema es importante en este contexto de alta criminalidad que estamos viendo y que uno ya no puede, pues, tolerar. Estamos viendo que ya prácticamente está normalizándose esta situación de las explosiones, de las extorsiones. Esto evidentemente trae consigo un clima bastante complicado en materia ya no solamente social, sino inclusive económica. De cara a estas próximas elecciones, entonces no se deben relajar este tipo de normas. Por el contrario, si de verdad se quiere a la institución y se quiere cumplir con la ley, hay que tomar las decisiones que correspondan. Y ya sabemos que este penal que tenemos acá en Trujillo, pues es emblemático y es un poco, lamentablemente, hay que decirlo, el epicentro un poco de la criminalidad que estamos padeciendo aquí en La Libertad. Estamos conversando con la doctora Amanda Rumiche Martínez, luego vamos a dar sus generales, digamos, para que las puedan ubicar a ella y a su institución, pero aquí en producción me dice que tenemos que ir rápidamente a una pausa muy breve y regresamos un poco para seguir hablando ya de pronto de algunos temas procesales, estrictamente jurídicos que tienen que ver con este punto y además el tema de los derechos supranacionales, porque me gustaría conocer su opinión, ya que también es muy popular en cierto sector de nuestra población, de que deberíamos alejarnos cada vez más, por ejemplo, deberíamos salirnos de la Corte Interamericana, que de Derechos Humanos dice que no tiene mucho, ¿verdad? Pero en todo caso, conoceremos ahí su opinión después de esta pausa. Regresamos, estamos en Radio Estación UPAO. Hemos creado un nuevo espacio para ti. Aquí la comunicación se convierte en experiencia. UPAO Multimedios es el espacio donde la teoría se transforma en práctica. Y donde la voz de nuestros estudiantes llega cada vez más lejos. Radio, televisión y producción digital. Un centro de aplicación hecho para innovar, para formar y para inspirar. Somos conocimiento, somos talento, somos UPAO Multimedios. Bien amigos, estamos de regreso efectivamente el día de hoy teniendo una edición especial, decíamos, porque este es un tema de palpitante actualidad, todo lo que tiene que ver con la problemática penitenciaria, el acelamiento, la vulneración de derechos, todo lo que nos está comentando la doctora, efectivamente, Amanda Rumiche, sobre un tema tan complejo que no puede ser desconocido, que de alguna forma está bien que forme parte ya de la agenda política para los próximos años, pero evidentemente tiene que basarse esto en una razonabilidad, en una propuesta seria, en nuestra propia realidad, al fin y al cabo, que es tan compleja y que vemos que tiene ahí algunos factores importantes que hay que atender. Este tema de los extranjeros, doctora. Yo sé que tú también tienes un grado de maestría en estas cuestiones. ¿Cómo podríamos de pronto atender mejor? Porque la gente y algunos interesados creen que de todo son los culpables los venecos, ¿no es cierto? Los venezolanos. En una situación de emergencia hay que decir que ellos
no están ocupando un gran porcentaje, hasta donde entiendo, de los centros penitenciarios. El 90% y un poco más de los agentes delincuenciales son básicamente peruanos, pero en todo caso este amarillismo también creo que no contribuye mucho, ¿no es cierto?, a la visualización objetiva de este problema. ¿Tú crees que deberían tener mayores normas represivas desde un punto de vista penal y de ejecución penal contra los extranjeros, particularmente los venezolanos, Amanda? Lo que pasa es que dentro de un centro penitenciario, cuando ingresa, sea extranjero o sea peruano, es tratado por igual. Aquí no hay represalias contra nadie, ni porque eres extranjero, porque eres veneco. Eso viene en las afueras de los penales, ¿no? La misma gente, los mismos ciudadanos que están cansados y que dicen, ¿no?, los venezolanos o los colombianos, porque también hay colombianos, mexicanos, ¿no?, paraguayos, qué sé yo, son los culpables. La mayoría de las cárceles peruanas está rodeada de peruanos. Más del 90%, más es verdad. Más del 90%, son mínimos. Es más, hay muchos de los extranjeros hacen sus convenios con sus llamadas embajadas para poder regresar a su país y seguir pagando su condena, ¿no? Entonces, cambiar leyes más drásticas, ¿qué haría? Que sean más abusivos, que vayan con represalias estos mismos extranjeros, ¿no? Porque no hay, tú ves en las 68 cárceles peruanas, los delegados son peruanos. No va a hincapié ningún delegado extranjero, porque es una cárcel peruana. Como dicen ellos, dentro de la cárcel el peruano se respeta. Bien. Entonces no podemos decir es culpabilidad de los extranjeros dentro de la cárcel. No podríamos entonces es alimentar la xenofobia, digamos, en este punto, ¿no es cierto? Ahora, el tema de los beneficios penitenciarios, doctora, ¿cómo funciona efectivamente? De pronto implica en este momento ya algún tipo de reforma, pero me parece que siendo además un derecho también de los internos, no sé si efectivamente se le está dando a quien corresponda y esté apelando quien debe merecerlo el tema de los beneficios penitenciarios en nuestro país. Lamentablemente, dentro de nuestra cárcel peruana, hablemos de acá de Trujillo, lamentablemente para que una persona o un interno pueda resocializarse o pueda llegar a su beneficio como semilibertad o liberación condicional, necesita dentro de una cárcel trabajar, dentro de un taller o estudiar. Lamentablemente digo, ¿por qué? Porque no se da. No hay la oportunidad que se le da al interno. Y si se le da la oportunidad, se cobra por cada interno 400 a 500 soles es lo que se está cobrando. Muy independientemente de esto, viene el informe psicológico. ¿Cuántas psicólogas dentro del penal existen aquí en El Milagro? Son muy pocas. ¿Que tienen cuántos pabellones? Y no van todos los días a hablar con el interno, no van a hacer su terapia. Un ejemplo nada más. Porque tengo yo denuncias y tengo yo de familiares de internos que están en máxima. Dicen, no, esos son los intratables, esos son los que no se adaptan. ¿Pero por qué no se adaptan? Porque no cumplen su función dentro de la cárcel las psicólogas, que para eso están formando dentro de la cárcel para poder tratar al interno. ¿Qué es lo que envía? Solamente las hojitas para que lo llene. Pero van, acuden. ¿Hay un control que se da dentro de esta cárcel? No lo hay, no existe. Por eso que la mayoría, si tú ves y tú puedes analizarte, la mayoría de cosas que pasan es en máxima seguridad. Acá en Trujillo, donde ya ha habido 2, 3, 4 muertos. Han aparecido internos dentro de un balde, dentro de un depósito, ahí ahogado. El interno se ahogó, el interno colgado, el interno ya se cuchilló. Hace 2, 3 días dentro del penal ha habido un muerto. ¿Qué dice la autoridad del INPE? No, el interno se autoeliminó. ¿Quién pues en su sano juicio se va a autoeliminar? ¿Dónde corre la droga? ¿Por qué? Porque para el beneficio penitenciario se necesita estar en mínima o mediana del régimen penitenciario. Pero para que lo logres hacer esto, tienes que ir a un taller. Para que el interno vaya, no solamente se le cobra la inscripción, lamentablemente, sino aparte, el mismo delegado, el mismo INPE, para bajar desde su pabellón hasta el taller, 5 soles por cada rotonda se le cobra. Hasta llegar hasta ahí, 20 a 30 soles. Entonces, ¿cómo podemos hablar de beneficios o cómo podemos hablar de una resocialización y la persona que no tiene dinero, la persona que la familia no lo puede apoyar, la persona o el interno que quiere cambiar pero no puede porque no tiene ese dinero para poder salir al taller?
donde no hay un espacio común, porque no hay espacio para poder ayudar al interno a hacer los talleres. Acá en Trujillo Sí. hay el taller de zapatería, cestería, el de manualidades. ¿Y qué pasa qué pasa con los demás talleres que se deben implementar? Electricidad. En otros penales hay electricidad, estudian en la universidad. ¿Por qué el señor Acuña, que ahora quiere ser presidente, por qué no hace convenios dentro del penal para que haya una aula para que el interno se capacite y estudie, aquel interno que quiere cambiar? ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no hace en otras universidades? ¿Por qué no se hace eso acá en Trujillo? Claro, Hablamos porque hay acá en otras Trujillo. universidades que han hecho convenios. Claro, sin- tenemos en Huancayo, en el penal del Lurigancho, hay esos convenios, no de la Vallejo, no de otras, hay de la Wiener, de la otra, hay esos convenios. ¿Por qué no hay acá en Trujillo esos convenios? Perfecto, perfecto. Efectivamente. Vaya, el tema no solamente es entonces de una complejidad social, sino también económica, también jurídica, finalmente también en el estrato académico, educativo, y estamos viendo que efectivamente para tomar este toro por las astas hay que tener no solamente autoridad, sino audacia. ¿Acaso por ello también la doctora Romiche el día de hoy ha venido de rojo? Un poco batallando sobre este tema porque la conocemos. Además, permítame también un poco al punto, una nota al pie, doctora, porque no entiendo que no, últimamente sí, pero antes no era un campo tradicional en la mujer abogada, ¿no es cierto?, en las egresadas, dedicarse al derecho penal y menos al tema penitenciario. Y creo, no sé, coméntame un poco si cada vez hay más mujeres, ¿ok? Y cada quien está viendo de pronto este tema que me parece, dedicado también a los jóvenes profesionales, un tema de ocupación especial para el derecho, para las mujeres en particular, ¿eh? Siempre ha habido ese mito que las mujeres no debemos ingresar a los penales, que las mujeres no tenemos el carácter o el temple o que no podemos defender a los internos o a nuestros patrocinados. Y eso está cambiando con el tiempo. Existen mujeres capaces, idóneas y estudiosas que podemos defender a los internos de los 68 penales. Acá una servidora que puede ayudarlos, que puede asesorarlos junto con mi equipo, porque no trabajo sola. Somos varios abogados a nivel nacional que estamos luchando por estos derechos de los internos. Magnífico, magnífico. Y precisamente ya nos estamos despidiendo, doctora. Me gustaría que por favor dé sus generales ahí donde puedan encontrar en las redes, de pronto alguna dirección o algún celular, y qué actividades vienen para este año con el CODEI. Sí, nosotros ya estamos organizándonos para constituirnos ya legalmente en CODEI Perú. Estamos en las páginas de Facebook como CODEI Perú, en TikTok y en Instagram. Y acá en la ciudad de Trujillo estamos en la Manzana O, lote 12, oficina 202, urbanización Natach, al costado de la Corte. Y para contactos al 9672965586. Se les recomienda que primero nos llamen o nos manden el mensaje por WhatsApp, porque atendemos a nivel nacional. Ya vamos a ampliar nuestras líneas. Y la servidora que está acá, junto con mi equipo, la doctora Lourdes Fernández, de acá de la ciudad de Trujillo, con el doctor Vladimir Portugal en la ciudad de Lima, y en otras provincias también estamos con otros abogados que formamos el equipo de CODEI Perú. Defendemos los derechos de los internos del Perú porque nos importa que nuestro régimen penitenciario cambie, que no exista esa delincuencia que entra y sale de los penales, sino que puede mejorar, porque el ser humano necesita una oportunidad dentro de los penales. Gracias, doctora. Los mejores éxitos. Qué gusto de saludarte y bueno, ya habrá ocasión de volvernos a encontrar para hablar sobre estos temas prácticos, especialmente de tu competencia. Muchas gracias. Gracias por tu invitación. Gracias, amigos. En la producción, Gary Albines, Raxo Benel, y nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes.